Buenas noches, profesora. Bueno, le vengo a hablar sobre mi informe de pericia psicológica y ratificar mi pericia. Bueno, este protocolo de pericia psicológico está solicitado por la Fiscalía Provisional Penal Corporativa de Lima Norte. Bueno, tipo de pericia es una evaluación psicológica por denuncia de violación sexual a una menor. Bueno, la presente pericia psicológica se realiza conforme a los protocolos y lineamientos establecidos por el Ministerio Público y Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en el marco de la Ley 30364. Eh, bueno, es una ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, y de acuerdo a criterios técnicos en psicología forenses aplicables en casos de presunta violencia sexual en niños, niñas, adolescentes. Y bueno, el objetivo de esta presente pericia es determinar la existencia de afectación psicológica compatible con los hechos denunciados por la menor de iniciales LC de 14 años en relación a presunta de violación sexual. Bueno, continuamos con los datos de la evaluada que se encuentra en siglas, ya que es una menor de edad, de nombres AM, de apellidos LC, de edad de 14 años, sexo femenino, nacida en Lima Metropolitana, de, bueno, de hermanos, me comenta que tiene un hermano menor, estado soltera, está cursando a la tercera de secundaria, y bueno, este motivo de evaluación es determinar la existencia de afectación psicológica compatible con los hechos de violencia sexual, según lo solicitado por la Fiscalía Provisional Penal Corporativa de Lima Centro. Bueno, la evaluada nos comenta que cuando de todo esto comenzó cuando ella tenía 13 años, ya que su mamá trabajaba mucho y ella se quedaba en algunas tardes en la casa de su abuela, parte, parte paterna, donde también vivía su primo Javier. Él empezó primero diciéndole cosas bonitas, donde le decía que se veía bonita, después le decía que si le dejaba tocarse, si le dejaba él tocarle a ella, le daría dinero para comprar dulces. Y bueno, la evaluada nos comenta que ella no aceptaba, pero un día la agarró de la fuerza, le dijo que si gritaba, le diría a todos que era una cochina. Ese día él le llevó al cuarto de su tío, donde cerró la puerta, apagó la luz y le jaló del cabello. Ella, toda asustada, dice que el atacante, bueno, le sacó el short, le tapó la boca con su mano y le bajó su ropa interior. Nos comenta que le dolió mucho, lloró todo el rato, le pedí que parara, pero él me dijo que si decía algo le iban a pegar y que nadie le iba a creer porque yo era una mentirosa. Bueno, después ella tenía mucho miedo hasta que de ir a la casa de su abuela se inventaba de que le dolía la cabeza para no ir a su casa. Pero mi mamá me obligaba ya que ella confiaba en mi familia, no podía dormir bien, se sentía sucia, me lavaba muchas veces, eh, lloraba sola en mi cuarto. Una vez intenté contarle a mi mamá, pero me dio mucho miedo y se quedó callada. Hasta que un día mi mejor amiga del colegio me vio llorar y me preguntó. Bueno, ella le contó y le ayudó a hablar con la profesora y la profesora le llamó a la psicóloga del colegio. Luego su mamá se enteró y ahora tiene mucho miedo de salir a la calle, que no quiere ver a nadie, tiene pesadillas donde ella siente que se ahoga o le persiguen y a veces le dan dolores de estómago cuando recuerda lo que le pasó. La evaluada, bueno, mm, historia personal, la evaluada prefiere haber nacido y crecido en el
en el distrito de Lima Metropolitana. Actualmente cursa el tercer año de secundaria. Vive junto con su madre y sus dos hermanos menores. Bueno, es hija de una madre soltera y no tiene contacto con su padre biológico desde la infancia. Eh, Comenta que anteriormente era una adolescente alegre, disfrutaba de salir a pasear, participar en actividades escolares y tenía un grupo amplio de amigos, pero a partir de los hechos denunciados refiere sentirse desmotivada, retraída, con miedo constante, con cambios de humor frecuentes y disminución de su rendimiento escolar. Expresa temor hacia las figuras masculinas adultas, dificultad para dormir, presencia de pesadillas recurrentes, falta de apetito y, bueno, crisis de llantos repentinas. Eh, Su madre, de nombre María Cecilia, de 33 años, comerciante independiente. Bueno, el padre no tiene un vínculo con ella desde la infancia. Bueno, durante la entrevista, la evaluada mostró una actitud colaboradora, pero con signos visibles de tensión, episodio de llanto constante. Durante el relato, dificultad para mantener contacto visual, voz temblorosa al hablar, bloqueos momentáneos a recordar detalles y necesidad de pausas prolongadas para continuar su relato. Y bueno, de ahí me comenta de que quiere que se haga justicia, no quiere que a otras niñas les pase lo mismo que le pasó a ella y que no quiere volver a ver a ese hombre que se refiere a su primo nunca más. Se utilizó como instrumentos y técnicas psicológicas utilizadas en una entrevista psicológica forense semi-estructurada, observación de conducta durante una cámara Gesell, donde los padres también estaban presentes, pero en la cámara Gesell solo está la evaluada y yo, que sería la psicóloga. También se utilizó el test de la persona bajo la lluvia, test de la figura humana, en cuestionario de personalidad Eysenck, y bueno, evaluación de validez del testimonio mediante el Statement Validity Analysis y el Criteria Based Content Analysis. Bueno, la entrevista se llevó a cabo en una cámara Gesell del Ministerio Público bajo un entorno neutral, empleando técnicas de preguntas abiertas sin inducción. La evaluación mostró que la menor presenta un relato consistente, espontáneo, sin contradicciones, que incluye elementos sensoriales, afectivos y circunstanciales relevantes para la evaluación de la veracidad. El relato tiene una alta coherencia interna, detallando con claridad los hechos y lugares, contextos y consecuencias emocionales derivadas del evento. Aporta detalles que no son fácilmente imaginables para alguien ajeno al hecho. Y la coherencia externa se confirma con la colaboración del entorno familiar. Y es lugar donde se identifica un cambio brusco en su conducta tras el hecho y la presencia de crisis emocionales. El menor no presenta antecedentes de fabulación, alteraciones psicóticas, lo que reduce significativamente la probabilidad de una falsedad de relato. Bueno, observación de conducta. Durante la evaluación se observó un llanto frecuente, hiperalerta, sonidos exteriores, postura corporal retraída, una mirada baja, respuestas pausadas, aparición de silencios prolongados a recordar episodios traumáticos y alteraciones emocionales congruentes con vivencias de abuso. Bueno, en conclusión, el perfil psicológico observado en la menor LSA evidencia indicadores predictivos conductuales, emocionales, congruentes con el relato proporcionado, sugiriendo una vivencia traumática real relacionada a un episodio de violencia sexual. El relato se muestra coherente, detallado y espontáneo, sin presencia de contradicciones o señales de fabulación, siendo considerado creíble desde el enfoque psicológico forense. Asimismo, se identifican manifestaciones de afectación emocional tales como tristeza persistente, temor generalizado, rechazo a figuras masculinas, alteraciones de sueños, en retraimiento social, episodios de llanto frecuentes, disminución significativa en su rendimiento escolar. eh, bueno,
Los resultados obtenidos a través de las pruebas proyectivas, observación de conductas y análisis del testimonio permiten concluir que la menor presenta un daño psicológico severo compatible con trastorno de estrés postraumático, mostrando dificultades para el afrontamiento emocional, baja autoestima y afectación en su funcionalidad social, escolar y familiar, siendo recomendable atención psicológica especializada para la recuperación integral de la menor. Eh, bueno, eh, se, como instrumentos y técnicas utilizadas, bueno, se utilizó una entrevista psicológica forense, observación de conducta, test proyectivos de la figura de humana de Karen McCorvey y el otro test de la persona bajo la lluvia. Y bueno, el test de la persona de la figura humana de Karen McCorvey se utilizó para evaluar la autoimagen, autoestima, percepción de ella a sí misma y conflictos emocionales internos de la menor. El test de la persona bajo la lluvia se utilizó para identificar sus mecanismos de afrontamiento frente a situaciones de estrés, percepción de vulnerabilidad y nivel de ansiedad. De ahí se utilizó una prueba psicométrica, que sería el cuestionario de personalidad de Eysenck, que, bueno, evalúa los rasgos y personalidad en cuanto dimensiones, en cuatro dimensiones principales, que sería el neurocitismo, la extroversión y la escala de sinceridad, donde la evaluada, bueno, en neuroticismo se venció un nivel alto, que lo cual nos indicaría una marcada tendencia a la inestabilidad emocional, donde le evaluaba muestras rasgos de ansiedad, inseguridad, preocupación constante y sensibilidad emocional acentuada. También refleja predisposición a la angustia, insomnio, cambios de humor frecuentes y tendencias al llanto fácil. Bueno, en extroversión se obtuvo un nivel bajo, reflejado características de introversión, que era, bueno, podemos decir que la menor prefiere evitar interacciones sociales, manifiesta dificultad para establecer vínculos nuevos y, bueno, tendencia a aislamiento. Y también nos indicaría incomodidad en ambientes sociales y necesidad de espacios protegidos. Y en psicoticismo se identificó un nivel bajo, lo cual es esperable en menores con el perfil de victimación, ya que no se observan rasgos de conducta agresiva, frialdad emocional ni desapego social. En escala de mentira, de sinceridad, bueno, la escala se muestra un nivel bajo de distorsión evidenciado que la evaluada respondió con sinceridad y sin intentar ofrecer una imagen exageradamente positiva o falsa de sí misma. No se detectaron indicadores significativos de manipulación en la respuesta. Bueno, eh, eh, voy a explicar brevemente las operaciones periciales que se han realizado y las conclusiones en las que he arribado. Bueno, en este caso se realizó la evaluación psicológica a la menor agraviada utilizando como técnicas principales la entrevista psicológica, la observación directa de conducta, pruebas psicológicas, como el test de la persona bajo la lluvia y el test de la figura de Karen McCorver, y aparte la prueba psicométrica de cuestionario de personalidad de INSENC. Además, se aplicó el protocolo SBA junto con el CBCA para el análisis de la credibilidad del testimonio. La evaluación constó de dos sesiones, una para recoger datos de anamnesis y antecedentes personales de la evaluada, y la segunda, bueno, orientar la exploración de los hechos denunciados. Las conclusiones de la pericia, bueno, establecen que la menor presenta indicadores claros de daño psicológico con afectación emocional y conductual significativa. Además, el relato de la agraviada es considerado creíble según los criterios técnicos aplicados.
Bueno, podemos decir que eh, la menor presenta daño psicológico, ya que se establece por la presencia de afectación significativa en el ámbito emocional y social, detectada mediante las entrevistas, la observación directa y los resultados proyectivos. La menor presenta síntomas como insomnio, pesadillas, aislamiento social, hipervigilancia y afectación del rendimiento escolar, lo que evidencia una afectación postraumática directamente vinculada al evento denunciado. Y bueno, eso sería todo. Profesora, gracias por su atención. Buenas noches.